Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de tu programa de Tal Padre. Tal hija. Hoy tenemos un tema sumamente importante, interesante, porque además nos vamos a meter a nuestra vida, pero antes de comenzar con este tema, que seguramente te será de utilidad, vamos a recordarte nuestras redes sociales para que nos contactes, nos sigas y estemos en comunicación. Sí, y que a ver, en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube, nos encuentran como Impulso 43 y ya en redes individuales, a mí me encuentran como Sara Rosales Psicóloga en Instagram. Y yo como Juan Rosales, psicólogo en Facebook, YouTube, Instagram y demás. Ajá, entonces recuerden seguirnos, también recuerden comentar, nos gusta muchísimo leer lo que ustedes opinan de los episodios, por ahí díganos si hay algún tema que a ustedes también les gustaría saber y que podemos irlo organizando y poner en el calendario de futuros podcasts. Entonces, bueno, para nosotros es súper importante que uno, nos sigan, especialmente en YouTube y en Spotify, y dos, que también nos comenten y estar en contacto con ustedes. Muy bien, pues a ver, el tema hemos querido y hemos planteado que vamos a empezar a tocar temas más entre nosotros, ¿no? Más temas que en donde hablemos, claro, de las fórmulas para comunicarse, para arreglar, para solucionar y demás, pero desde la experiencia. Así que el tema que hoy tenemos sobre la mesa es el tema de la solución de conflictos. Y bueno, pues la pregunta, claro, y yo se la preguntaré a Sara y ella ya me preguntará a mí, o ya veremos cómo lo desarrollamos, es cómo nosotros dos, como una hija y un papá, solucionan sus conflictos, ¿no? ¿Qué podríamos decir sobre cómo solucionamos tú y yo nuestros conflictos, Sara? Bueno, yo primero diferenciaría en cuando solo hay un conflicto, que es como tuvimos una diferencia, lo dialogamos, ¿no? Ajá. Cuando tal vez la gente ya se va a discusiones, ya se va a peleas, que creo que la intensidad va cambiando y se resolvería diferente. No sé, ¿tú qué piensas? Ok, a ver, entonces distinguimos entre un conflicto y ya una pelea, por ejemplo. Ok, va. Creo que nunca hemos llegado a eso. No, pero por ahí. Y a lo mejor, pues justamente nunca hemos llegado a eso. Quiero pensar porque solucionamos muy bien nuestros conflictos, ¿no? Sí. Ok, sí, está muy bien. Vamos estableciendo que hay diferencia entre el conflicto y ya la pelea, ¿no? Ya la catástrofe, ya la separación y demás cosas, que incluso no se llega, pues porque se arreglan los conflictos, ¿no? Ok, desde tu perspectiva, ¿cómo tú y yo arreglamos nuestros conflictos, Sara? Que era un poco lo que te decía antes de empezar el episodio. A ver, mi papá y yo todo el tiempo hablamos, ¿no? Tú y yo todo el tiempo estamos hablando. Entre cita y cita de repente subo, porque yo tengo el consultorio abajo y tú lo tienes arriba. Nada más subo las escaleras y platicamos, te escribo todo el rato, nos vamos del consultorio y nos vamos platicando. O sea, en realidad entre tú y yo hay un montón de comunicación, tanto en el área de trabajo como en el área individual, personal. Entonces yo creo que gran parte de cómo hemos aprendido a resolver conflictos ha sido así, comunicándonos, diciéndonos, siempre ha sido como cuando de repente hemos tocado como temas muy delicados, ¿no? Te voy a preguntar algo y vamos a ver cómo lo manejas, ¿no? O traigo esta preocupación, traigo este conflicto mental acerca de tu vida, que de repente tú me haces como esas cuestiones, ¿no? Tengo este conflicto mental sobre tu vida, sobre cómo estás llevando ciertas cosas, te lo voy a preguntar, ¿no? Y es como, a ver, dime, pues. Y entonces creo que de ahí ha venido mucho el que tú y yo nos hemos acostumbrado un montón a hablar y hablar y hablar las cosas y de repente es no, pues ya llegamos a la casa, bueno, lo vamos a parar porque este tema es entre tú y yo, entonces como para no involucrar a mi mamá de repente o a mis hermanos es después lo seguimos hablando, sí, después lo seguimos hablando. Entonces creo que ahí van dos claves, uno, que hablamos un montón, pero dos, que también hemos como logrado diferenciar esto es entre tú y yo. No involucramos a otras personas, no es vamos a ver qué piensa tu hermano, ¿no? Sobre este conflicto que tú y yo estamos teniendo, sobre esta diferencia que tú y yo estamos teniendo. Es bueno, vamos a suspender, vamos a poner una pausa y lo vamos a seguir hablando, sí. Y no es nos bajamos enojados, ¿no? Y nos bajamos y en la casa y decimos y todo el mundo diga, estos venían discutiendo en el coche, ¿no? No es hola, buenas noches, ¿cómo están todos? No sé qué, y es pues nadie se dio cuenta porque creo que lo llevamos de una forma como muy asertiva, bueno, desde mi perspectiva, ¿no?
Sí, sí. A ver, yo creo sinceramente, y se lo voy a decir así, yo creo sinceramente que Sara y yo no tenemos problemas. Hemos tenido conflictos, claro que sí, y por eso es que lo solucionamos, pero no tenemos problemas, ¿no? Es más, yo, y lo digo mucho en mis conferencias, y lo digo mucho en muchos lados, que yo considero que tengo una muy buena relación con mis hijos y que además los considero muy buenos, extraordinarios, ¿no? Pero eso tiene muchas claves que ya las iremos platicando, porque a lo mejor mucho de lo que yo hago y mucho de lo que ellos hacen, a través de Sara lo platicará, creo que ha sido parte del gran éxito que tenemos en muchas áreas, ¿no? De pronto en el área económica, en el área relacional, en el área de familia, en el área de proyectos. Pero bueno, ahorita nos vamos a enfocar en el tema de solución de conflictos. A ver, ok, primero entonces aclararemos que yo siento que no tengo problemas con Sara porque los conflictos no permitimos que lleguen a un problema. Quiero rescatar estas dos cosas que dice Sara, estoy totalmente de acuerdo. Una es, si tú quieres una clave para solucionar problemas, habla. Nosotros nos la pasamos hablando. ¿Por qué? A ver, porque Dios, porque las circunstancias, porque la naturaleza, porque lo que quieras nos dio esa oportunidad, pero eso no quiere decir que si tú no trabajas con tu hija o tu hija no es o se dedica a la misma profesión que tú, entonces ya estás frito y ya no sabes qué hacer, ¿no? O ya no puedes hacer nada. No, tú puedes crearte esos espacios. A ver, nosotros tenemos el espacio porque sí, estamos en los consultorios, atendemos la gente, tenemos espacios, comemos juntos de pronto aquí y o cuando nos vamos, pues nos vamos y podemos platicar. ¿Cuál sería la primera recomendación o lo que nos ha funcionado? Hablar, entonces, ¿no? Y una segunda es esto que tú dices, Sara, como esta parte de, a ver, esto lo tratamos y es nuestro y si ya llegamos a la casa y no terminamos, pues lo seguimos hablando después. Yo diría que es como respeto también, ¿no? Sí. O sea, creo que una forma de solucionar conflictos no solamente es hablando, sino además hablando con respeto. Yo recuerdo mucho, Sara, o se me viene a la mente, incluso en el carro, que es cuando platicamos mucho, esta parte de decirte, te quiero preguntar algo, ¿no? Sí, sí. O sea, a ver, Sara, quiero preguntarte algo. Y ese quiero preguntarte algo, o ese quisiera que habláramos de un tema, es porque yo no quiero invadirla, ¿no? Es porque desde mi punto de vista no es decirle, a ver, Sara, ¿por qué pasa esto? No. O sea, sí, lo hago con muchos temas que para mí no son tan trascendentes, pero con temas que yo considero trascendentes, por ejemplo, temas donde de pronto hemos hablado a lo mejor de la relación de pareja, noviazgo, algún tema relacionado con futuro, con proyectos. Sí, mi premisa, mi entrada es, a ver, Sara, quiero que hablemos de algo, te quiero preguntar algo, quisiera que hablarte de esto. Y pues ya tú me dices si sí o si no, pues, ¿no? Sí, no, y que eso yo creo que ha sido una evolución a lo largo del tiempo. Ahorita que soy adulta, creo que ha funcionado así. Yo creo que cuando estaba yo tal vez más adolescente o incluso más niña, que no recuerdo al 100, pero de adolescente sí me acuerdo, era Sara, vamos a hablar de esto. Sara, vamos a hablar, pero siempre era, vamos a hablar de esto, ¿de qué piensas tú? O sea, no era te voy a juzgar desde el principio, ¿no? No era quiero hablar de esto contigo porque lo estás haciendo mal, o quiero hablar de esto contigo porque eres tal, ¿no? O sea, era a ver, quiero saber qué piensas de esto y por qué sucedió. Para mí siempre era un chiste, incluso en la preparatoria, en la secundaria, porque habían pasado un montón que mis amigos era como, no, pues entonces me pegaron, ¿no? No, es que me reprobaron, no sé qué, y me pegaron. Y para mí era como, wow, qué horror que te pegaron, y cómo que te pegaron, y para mis amigos siempre era como, pues a ti qué te dicen cuando te equivocas, y para mí siempre, y ellos se burlaban porque decían que yo vivía en una burbuja, pero es que en realidad para mí siempre ha funcionado así, es que cuando yo me equivoco, mis papás me sientan en el sillón y es ¿por qué lo hiciste? ¿Qué te llevó a eso? A ver, ¿qué pasó ya que lo hiciste? Y a ver, ¿cómo sucedió? Bla, 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 ¿no? Entonces siempre fue esta invitación más bien
vamos a entenderte y después te vamos a decir por qué estuvo mal, en lugar de estuvo mal, déjate pego y después corrígelo. Y que de verdad, yo creo que desde primaria yo venía arrastrando esto, porque yo en primaria tenía hasta un compañero que de repente llegaba con golpes como muy visibles. Okay. Y para mí era como, no, ¿y qué te pasó? Y bla, bla, bla. Y para él siempre era como, no, es que tus papás hablan contigo, pero mis papás me pegan en lugar de hablar conmigo, ¿no? Okay. Y siempre para mí fue muy el entendido de, en mi casa yo puedo hablar, en mi casa yo voy a ser respetada, yo voy a ser una persona validada, que eso para mí sería la tercera clave, validar lo que la otra persona siente, validar a ver, si se equivoca tu hija, si se equivoca porque es humana, pero no la voy a juzgar y no le voy a decir, estuvo mal y no me importa lo que tengas que decir, a ver, cuéntame por qué lo hiciste, a ver, entiendo por qué lo hiciste, si estuvo mal, lo vas a corregir así, ¿no? O para otra lo vas a hacer de esta forma. Sí, correcto, que ahí es donde yo creo que viene también el tema de los golpes, ¿no? En nuestro caso, y estoy hablando de mi esposa, la mamá de Sara, yo, de Vero, de los hermanos y demás, nunca hemos tenido la necesidad de llegar a los golpes, ¿no? ¿Por qué no? Y yo siempre digo que no es necesario, pero no es necesario porque se corrigen las cosas, ¿no? Sí. O sea, no es necesario porque se hablan las cosas, no es necesario, digo, yo creo que nunca es necesario, pero en este momento no voy a juzgar a los que golpean a sus hijos. Vamos, cada quien sabrá, ahorita no voy a hablar de ese tema, es un tema muy largo, solamente podría decirles que yo no estoy de acuerdo. Y en este aspecto, mucho del por qué creo que se han evitado cosas más fuertes es porque se hablan, se respetan y eso que dice Sara, ¿no? Se valida. A ver, hay que entender validación no como estoy de acuerdo o no como pienso igual que tú, ¿no? Sino simplemente como lo que tú piensas es muy importante. Es muy importante, tan importante como lo que yo pienso. Y entonces tiene un valor, igual que lo que yo pienso, aunque pues, habrá momentos donde si el papá es la autoridad, la mamá es la autoridad, digo, porque no hay que perder de vista algo que ahorita decía Sara. A ver, no es lo mismo enseñarle a la niña de 10 años que enseñarle a la niña de 26 años. O sea, a ver, a lo mejor la niña de 10 años no tiene la experiencia, no tiene la madurez, no tiene incluso el razonamiento lógico para hacer algo de forma acertada, pero a ver, ya la señorita, la joven, la muchacha de 26, a ver, no, por supuesto, incluso en muchos aspectos de razonamiento, pues nos ganará a los papás, a lo mejor no de madurez, porque la madurez la pueden dar los años, no necesariamente, pero la pueden dar. Pero a ver, ya en inteligencia, razonamiento y demás, créanme que ya es un tema de empatar cosas, pues, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Hay que validar, no menospreciar ningún comentario ni opinión, más allá de que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, ¿no? Sí, y que incluso va desde y que lo hemos hablado en muchos episodios, ¿no? A ver, somos diferentes generaciones, entonces para ti en tu mundo pudo haber funcionado de otra forma, y que yo creo que esto que ustedes hacían de siempre decirnos por qué lo hiciste, era más quiero meterme a entender ahora, ¿no? Quiero entender por qué esto es tan importante, ¿no? Y yo pienso específicamente, digo, yo siempre fui de muy buenas calificaciones, ¿no? Pero sí me acuerdo que me costó la clase de química y me acuerdo que cuando yo le conté a mi mamá, estoy a punto de así pasar apenas química, que ustedes nunca nos pidieron quiero ver tu boleta, ¿no? Pero yo le contaba siempre a mi mamá y yo me acuerdo que mi mamá fue a ver, ¿por qué te está costando tanto? Y yo, no, es que no me entran las matemáticas y no lo logro y no es solo matemáticas, mira, y como que le explicaba todo y mi mamá decía, pero estás estudiando. Y yo, sí estoy estudiando, o sea, de verdad me estoy esforzando, de verdad lo estoy intentando, bla, bla, bla. Y mamá fue como pásala como puedas, haz lo que puedas, no importa. Ya no te esté, porque yo le decía, es que yo quiero sacar un 10, es la única materia en la que no voy a sacar 10. Y mira, y era como esta parte tal vez innata del, quiero que veas que me estoy esforzando por sacar el 10, ¿no? Y mi mamá era como, pásala, o sea, no te preocupes, yo entiendo que lo estás haciendo lo mejor posible. Y yo creo que de ahí viene entonces también el que no tengamos peleas en la casa. Porque claro, a ver, si yo hubiera llegado con mi mamá y yo le hubiera dicho,
mamá, quiero sacar un 10, pero tal vez apenas si saco un 7, mi mamá, si se hubiera puesto en este plan de juzgarme, de decir, a ver, en mis tiempos se hacía así, y mira, y tú, y bla, 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 pues claro, hubiéramos tenido una discusión gigante, pero la posición de mi mamá en esa ocasión, y que a mí se me quedó súper grabada, fue el, lo estás intentando, y yo, sí, de verdad lo estoy intentando, no sé qué, y para ella fue, ok, eso es suficiente. Yo quiero que tú estés tranquila. Entonces, si no puedes sacar un 10, inténtalo. Si no puedes, no te agobies, está bien. Si sacas un 7, ese va a ser un 10 para mí. Entonces fue como, ay, qué diferencia, ¿no? Y creo que eso es lo que ha marcado mucho, que en muchas ocasiones no haya peleas. Es el, yo sé que mis papás van a intentar entenderme, yo sé que mis papás van a intentar decir, lo que estás haciendo es tu 100. Entonces otro punto sería comprensión. Ajá. O sea, estamos hablando entonces de tiempo, estamos hablando de respeto, estamos hablando de validación, comunicación y comprensión. Bueno, la comunicación con todos estos elementos, ¿no? Comprensión, validación, tiempo y demás. A ver, ahora quisiera, Sara, poner en la mesa, digo, porque a lo mejor dicen, o la gente que ahorita nos está escuchando dirá, ok, a ver, ustedes entonces se ponen de acuerdo, arreglan las cosas, pues qué bonita historia, y digo, si tú sigues estos pasos, podrías igual arreglar las cosas, ¿no? Por eso es que estamos hablando de esto. Y no estamos diciendo que el mundo sea rosa. Estamos diciendo que los problemas los arreglamos, ¿no? No los dejamos pendientes y no los dejamos por ahí regados. Los confrontamos. Pero quisiera que pusiéramos en la mesa algún momento donde no estuviéramos de acuerdo, ¿no? Porque todo esto es... Ok, ya te explicamos, ya nos explicaste, ya te entendimos, ya me entendiste, va, sigue, ¿no? Pero ha habido algún momento donde no estamos de acuerdo, donde no me parece lo que dices, donde tú no estás de acuerdo con lo que yo digo. ¿Recuerdas algún momento? ¿Y qué hacemos en esos momentos? Porque es parte del arreglo del conflicto, ¿no? Qué padre cuando nos ponemos de acuerdo y cuando no, ¿cómo se arregla? No, a ver, primero tú, un momento en el que estuviéramos de acuerdo. A ver, yo puedo traer a la mente, yo además yo tengo en la mente uno. A ver, yo tengo en la mente, digo, puedo tener varios, ¿no? Pero uno de ellos es, digo, voy a hacer aquí muy transparente porque, a ver, soy terapeuta, psicólogo, tengo experiencia, arreglo muchas cosas, creo que mi vida la soluciono y a veces de manera muy sencilla porque es mi premisa de vida, tengo muchas herramientas y demás, pero soy papá, ¿no? Y entonces algo que a mí nunca me llena de entrada, nunca me parece y nunca estoy contento es con tus relaciones, ¿no? Sí. Con alguna relación de noviazgo, digo, la verdad, y soy muy sincero, Sara ha sido muy recatada en ese sentido, muy inteligente me parece, no es que haya tenido 2000, ¿verdad? Pero bueno, uno o dos que tenga, yo recuerdo no estar de acuerdo, ¿no? Y, a ver, no estoy de acuerdo, y vamos, y no estoy de acuerdo, soy razonable, ¿eh? No estoy de acuerdo, no porque soy un delincuente, no porque, no. O sea, no estoy de acuerdo porque a lo mejor a mí no me llena al 100, ¿verdad? Nada más por eso. En ese momento, en ese momento no me llena al 100 y por eso no estoy de acuerdo. No, bueno, si ya escaláramos a puntos más graves, no sé, creo que sería otro tipo de plática, ¿no? Simplemente no estoy de acuerdo, creo que muchos papás me van a entender, por supuesto. Nada nos gusta, nada nos llena. Y bueno, y tú sí estás de acuerdo, ¿no? O sea, en ese sentido tú dices, no, yo sí, y yo te puedo decir, no, pues yo no, ¿no? Yo creo que ahí, por ejemplo, que se ha dado, nos hemos dado la oportunidad de que suceda, ¿no? O sea, hasta cierto punto es, ok, yo no estoy de acuerdo, tampoco es que sea mala la situación, yo no estoy de acuerdo, vamos dándonos la oportunidad de vivirlo, ¿no? Y creo que tú no haces dramas, no te pones de me voy a ir de la casa, nunca te has puesto así, no me entienden, son de lo peor. Creo que tú de manera muy discreta, muy seria, muy formal, te has mantenido y pues como en esa postura de yo sé que ustedes me van a respetar y yo pues, o sea, no voy a salirme de las líneas, voy a vivirlo, ¿no?
No, y que si te acuerdas en esa ocasión, parte del problema era que justo no conocían tanto a mi novio, ¿no? Ajá, actual, por A mi ejemplo, novio para actual. hablar del actual, ¿no? Sí, entonces era es que no lo conocemos y qué tal si pasa, mi novio actual es de otra ciudad, entonces también tiene otra cultura y bla, 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 y y para mí era, bueno, es que yo sí lo conozco, y si te acuerdas fue un como acuerdo mutuo a ver, yo sé que si necesito ayuda en algo, yo sé que estos son los límites, yo sé, y para ti era como importante conocer el cómo yo estaba viendo todas estas situaciones, porque además era mi segunda relación, es mi segunda relación de pareja, ¿no? Y la primera fue hace 1000 años, entonces era como a ver, ¿cómo estás viendo las cosas hoy en día? Entonces creo que ese punto no fue como tú decías, no fue un berrinche, ¿no? No fue, nos cae mal fue estamos preocupados por esto. Y esa sería otra clave que yo pondría, el entonces externar la verdadera emoción, externar el de verdad, no era ¿Cómo me siento? Déjalo, no era déjalo, era estoy preocupado, estoy con miedo, estoy con esto, porque no conocemos a esta persona y aunque tú sí, nosotros no. Y entonces creo que eso también marca la diferencia, que otra cosa hubiera sido tal vez, y en otras situaciones tal vez, que le dijeran, córtalo y se acabó y no me importan tus opiniones, ¿no? Porque entonces ni yo sé por qué tú te estás poniendo de esa forma, ni tú vas a entender por qué yo me estoy poniendo como me estoy poniendo. Pero si tú abres la puerta y dices, a ver, quiero hablar contigo de esto porque me siento así, porque me siento asá, bueno, entonces no abre ni siquiera la puerta que yo me emberrinchara y dijera, aquí me voy a quedar y me voy a ir de la casa. Sí, creo que eso es importante, el tema de hablar de cómo nos sentimos, ¿no? A ver, pues es que no tenemos confianza, no lo conocemos, o nos haría falta tal cosa, o en realidad lo que sentimos es esto, porque yo podría decir, a ver, porque me genera desconfianza, corta, ¿no? Y no, o sea, me genera desconfianza, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Exacto. O sea, lo conocemos, convivimos, ¿qué más hacemos? Pues, ¿no? Insisto, o sea, estamos hablando de una situación no grave, ni nada por el estilo, hubiera sido una situación distinta, pero sí es un desacuerdo, en el que yo no estoy en paz, Sara tampoco está en paz en cómo nos comportamos, cada uno respetamos, y creo que la clave es esa, hablar de cómo te sientes con tus hijos, y que los hijos hablen de cómo se sienten, me parece que es importante, ¿no? Sí. Digo, más allá, no estamos diciendo que a lo mejor esta es la última relación, o sí, pero lo que estamos diciendo es que vamos aplicando todo esto, el respeto, la comunicación, los tiempos, la validación, y bueno, algunas cosas hay que esperar a ver resultados, pues, ¿no? Y que un poco yo iría encaminándome justo a las conclusiones con esta parte, cada uno tiene que encontrar su forma de poder resolver conflictos. A ver, tal vez ahorita ya nos gritamos, Sara, y ya nos decimos y nos deshacemos, Juan. Bueno, a ver, es diferente decir, mañana me voy a sentar y les voy a decir, ya no va a haber más gritos, lo vamos a hacer de esta manera, porque también el absolutismo no funciona. Pero sí el decir, vamos a empezar a intentar esto. Bueno, es otra historia, ¿no? Mi conclusión justo iría vamos encontrando la forma con la que nosotros nos sentimos más cómodos, pero siempre pensando en estos elementos, en que haya validación, en que haya respeto, en que haya comunicación afectiva, en que haya como todos estos ingredientes para el éxito, a mí me parece. Ok. Y también considerar, y también como parte de una conclusión, a ver, yo creo que esto es el esquema, ¿no? El cascarón. Esto es lo que creo cubre, blinda una buena comunicación y solución de conflictos entre nosotros, pero no dejar de lado el que hay otros dos actores en esto, Ian y David, ¿no? Y que, a ver, Sara dialoga distinto, con ella se puede tener un mayor diálogo tal vez, a lo mejor con Ian es diferente, con él son diálogos más cortos, con él son acuerdos más contundentes, a lo mejor con David es otro tipo de diálogo, o sea, al final es diálogo, respeto, validación y todo lo que dijimos, pero también entender que los hijos son distintos y sí puede haber variaciones en las formas, ¿no? Sí puede haber variaciones en los esquemas sin que dejemos de lado esta base de puntos muy concretos que pueden ayudar.
Sí, y que nosotros les dejamos entonces esa invitación, empiécenlo a practicar, empiécenlo a hacer, cuéntenos en redes sociales cuando vean los shorts o los clips de este podcast también como, esto sí me está funcionando, esto no tanto y quiero saber más, para nosotros también saber qué tal está funcionando estos ingredientes, justo. Es correcto. Y a ver, nosotros respondemos este material, estas preguntas que ustedes tengan. Estamos muy atentos y si ustedes de pronto dicen, oye, tengo esta duda, oye, a ver, yo intenté esto, pero no me sale, oigan, ¿me pueden recomendar algún libro? Muchas personas nos piden recomendaciones de material. Pídenos un material, pídenos algún libro y con todo gusto te lo podemos hacer llegar el nombre, te podemos hacer llegar algún material que tengamos, pero intenta hacer algún cambio, ¿te parece? Sí, y entonces, dicho eso, hasta la próxima. Hasta luego.